Estamos en Río de Janeiro, en el sexto simposio juvenil brasilero de logosofía, titulado La grande prerrogativa de evolucionar conscientemente y al servicio de la humanidad. En el ámbito de este encuentro se presentó el libro El gobierno de la propia vida, que es un conjunto de ensayos hechos por jóvenes estudiantes de logosofía sobre diversos temas. En el día de hoy estamos compartiendo este podcast con estudiantes de Río de Janeiro de logosofía del sector juvenil. Nos acompaña Camila, Gregory y Rafael. Los tres son autores de ensayos que están publicados en este libro, como dije se llama El gobierno de la propia vida. También nos acompaña Federico Moliné, que es de Montevideo, Uruguay, que también hizo un ensayo en el libro El gobierno de la propia vida, y quien les habla, Ignacio Marrero, que uno de los ensayos está escrito por él, o sea por mí. Bueno, la idea ahora un poco es que cada uno nos vaya contando qué pensó o qué ideas tuvo al momento de escribir el ensayo. Y también pienso que nos pueden contar cómo vivieron el encuentro. Camila, ¿te parece si contás? Bueno, la experiencia de escribir este ensayo fue muy interesante porque yo estaba en un periodo un poco difícil de mi vida y entonces hice este ensayo para recordar qué había aprendido con logosofía, para recordar a mí misma. Y en este ensayo utilicé la imagen de los intrusos, de los pensamientos que hay en mi mente y que son intrusos en la mente, porque veía que tenía muchos sueños de niña, de adolescente y los fui abandonando por las circunstancias y después percibí que no eran por las circunstancias, eran por los pensamientos negativos que estaban en mi mente y que me hacían abandonar mis sueños. Entonces, en el ensayo describo cómo fue esta lucha contra estos pensamientos negativos y cuánto es importante tener el objetivo de la vida, que para mí es ser feliz. Y tener este objetivo de ser feliz fue lo que me motivó a superar las dificultades y vencer estos intrusos. Y sobre el encuentro, bueno, para nosotros es una oportunidad impresionante tener casi 400 estudiantes de logosofía en nuestra casa. Entonces pienso que es una realización que marcará nuestra vida para siempre y pienso que hicimos todo lo posible para que marcara también la vida de todos los estudiantes de logosofía que estuvieron con nosotros aquí. Muchas gracias, Camila. Gregory, ¿te parece si nos cuentas un poco? Sí, voy a intentar hablar en portuñol, porque no hablo español, pero pienso que va a ser mejor por la comprensión. Perfecto. Sobre el ensayo de gobierno de la propia vida, yo pienso que en nuestra vida los pensamientos están presentes y gobiernan nuestra vida. Ellos pueden ser electos de nuestra voluntad o ajenos y despóticos sobre nuestra vida. Entonces me recordé de una experiencia que tuve en la universidad cuando quería hacer algo, quería empezar un estudio científico, pero tenía miedo de apretar un campán para llamar al profesor. Llegó el momento en que yo he desistido del propósito, pero empecé a recordar los conocimientos logosóficos que tenía y que un pensamiento de cortedad estaba limitando mi vida, no estaba en el control. Entonces el gobierno de mi vida en aquel momento era gobernado por la cortedad. Entonces empecé a recordar y a proyectar cuántas oportunidades perdemos de nuestras vidas porque estamos siendo gobernados por pensamientos ajenos a nuestra voluntad. Entonces el resultado de la experiencia pueden encontrar en el libro. Pero para mi vida, el que quiera es la importancia de tener los conocimientos de las causas para tenernos libertad de hacer lo que queremos y lo que es mejor para nuestras vidas. Y solo tenemos esto con el conocimiento. Y el conocimiento logosófico abre puertas muy importantes para esta realización. Sobre el simposio, quedamos muy contentos con esta realización de encontrar estudiantes de logosofía de todos los países, todos unidos con el mismo ideal de superación. Esto es un ejemplo muy importante de humanismo.
Entonces pienso que estamos haciendo una obra muy grande y de muy bien. Quedamos muy felices de poder hablar de esa experiencia en este podcast. Obrigado. Yo busqué trazer una imagen que representase, uma imagem analógica, representasse o que eu havia experimentado hasta aqui com os recursos que a sabedoria logosófica me ofereceu hasta entonces. Pensando sobre este tema, el gobierno de la propia vida, me recordé de una vivencia cuando era muy chico. Vi a mis dos hermanos mayores que yo jugando videogame y quería jugar con ellos, entonces ellos me dieron el control, pero el control estaba en modo automático. Yo no hacía los movimientos, ¿sí? Y esa imagen pienso que muestra mucho de qué acontece con nuestra vida cuando no somos conscientes de lo que se pasa en nuestro interno. Si no tenemos una intervención consciente en nuestra vida, también se va así en un modo automático. El estado, para mí, comprendí que mi vida estaba así, siguiendo en modo automático, cuando vi que todos los sueños que tenía para mi vida no se estaban realizando. Entonces, en el ensayo yo hablo sobre dos recursos que vengo utilizando, que es tener esta atención con mi interno para intervenir sobre estos pensamientos que muchas veces nos llevan a hacer algo que no queremos. Y el otro es sobre la capacidad de decidir hacer algo. Por ejemplo, me recuerdo de muchas veces empezar un movimiento, como cuando era chico, quería jugar pero no entendía cómo hacer. Entonces empezaba un movimiento y no daba en nada porque me faltaba voluntad, por ejemplo. Entonces la decisión fue el recurso que la logosofía me presentó, que ya estaba en mí y que podría utilizar para entonces controlar más mi vida. Y la imagen analógica es que nuestra mente es el control que todos los seres humanos tienen. Y sobre el encuentro, bueno, para mí ha sido una gran experiencia porque la oportunidad de conocer tantos y tantos jóvenes que están así como yo, buscando conocer a sí mismo para superar todas esas condiciones que nos impiden de conquistarnos, de hacer todo lo que más queremos, que es ser mejor. Entonces para mí fue un momento muy grande porque he podido compartir con todos tantas realizaciones y oír lo que ellos tienen podido hacer y que puede ser también recursos para mí. Muchas gracias. Bueno, en el artículo básicamente estuve pensando en varias cosas, principalmente situaciones que he visto a lo largo de los años. Yo hace 6 años que estudio logosofía y algo que siempre tenemos en cuenta es el tema de la libertad, ¿no? Es un concepto que se usa bastante seguido, que se usa prácticamente ya como un cliché y generalmente se asocia a temas que lejos de darnos libertad nos la quitan, creyendo que realmente libertad es hacer lo que uno quiere sin siquiera pensar, ¿no? Como sacar lo peor siempre del ser humano y que no hayan consecuencias por ello, ¿no? Bueno, básicamente eso tuve en cuenta para escribir el artículo. Además de también es una época bastante particular en el Uruguay, como saben. Estamos en las elecciones y siempre el tema de las elecciones es un tema complejo, es un tema que nos hace reflexionar bastante, considerando las distintas corrientes de pensamiento que pueden haber, ¿no?, en el momento y cómo vamos reaccionando ante ellas, ¿no? Entonces el título del artículo es ¿Quién es verdaderamente libre? Lo hice pensando principalmente en los jóvenes como nosotros, que somos generalmente presa de todo ese tipo de corrientes mentales que principalmente buscan al joven en primer lugar porque en la etapa de vida que está, psicológicamente se encuentra como más exacerbada ciertas características de la psicología. Entonces son como presas, ¿no?, de estas corrientes que buscan aglutinarnos y que buscan llevarnos todos hacia un mismo destino. Y logosofía es todo lo contrario. Logosofía nos despierta
a la vida, nos da herramientas, nos da elementos para pensar por nosotros mismos y poder descubrir, ¿no?, quién es verdaderamente libre. Es algo que es muy interesante y que realmente, gracias a las herramientas logosóficas, aprendemos a pensar básicamente. Pienso que todo eso nos ha ayudado. Personalmente me ayudó muchísimo para mantenerme sereno, para mantenerme pensativo, para no tomar decisiones de las cuales después me pueda equivocar. Entonces pienso que fue esas las razones, ¿no? Y cómo tantos autores a lo largo de tantos siglos han querido transmitir sus ideas acerca del mundo y de lo que para ellos era lo correcto, y que han terminado muchos de ellos en radicalismos, y realmente, por más de que se vistan ciertos pensamientos de que van a favor de la libertad y de que todo esto es en pro de ello, terminan, como comentaba, ¿no?, aglutinando a los seres, todos bajo un mismo líder, ¿no? Ese líder carismático, ese líder con una fuerte personalidad, ¿no? Y realmente pienso que tenemos que pensar por nosotros mismos y no levantar ninguna bandera, sino levantar la bandera de nosotros mismos, ¿no? Poder trabajar y ser conscientes de que trabajando podemos lograr nuestros objetivos, y ser conscientes lo más que podamos, eso es fundamental. Bueno, para terminar, yo lo que quise transmitir en ese ensayo era cómo mi vida se estaba ampliando a través del conocimiento, a través de la enseñanza del autor de la logosofía, de cómo la logosofía nos presenta un montón una realidad que antes no veíamos, ¿no? Cómo situaciones que antes vivía de una manera, ahora las puedo vivir de otra manera. Situaciones que no son iguales, pero son similares, y uno tiene las herramientas para poder vivirlas de otra manera. Quizá a veces no es consciente de ello, quizá a veces no llega a justo para cambiar esa actitud que uno tiene, ese pensamiento que tiene, pero al menos lo ve y lo tiene presente para otra vez. Y eso yo veía como que va conectando mi vida, porque es decir, yo aprendo algo y lo veo aplicar después. No es algo que pasó y bueno, la próxima vez capaz que me sale bien o capaz que me sale mal. Es algo que yo trato de observar y aplicar. Hay veces que no, pero cuando observo y lo puedo aplicar, siento que hay un cambio, que hay una amplitud en las posibilidades que uno tiene también en la vida por esas herramientas que brinda la logosofía. Le agradezco también a todos ustedes que seguramente colaboraron algo en la organización del evento. La verdad que es una linda experiencia, mi primera vez en un encuentro de logosofía en Brasil, mi segundo encuentro de logosofía, el primero fue el año pasado. Y bueno, muchas gracias, el ambiente estuvo muy lindo. Y les agradezco a ustedes también particularmente por haber venido, aceptado la invitación del podcast, a Camila, Gregory y Rafael, que nos estuvieron acompañando hoy. Y bueno, espero que los que me estén escuchando, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.